Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos el tiempo necesario. Voy a ser prudente con el tiempo. Quiero que mire esta imagen. Ya hemos orado por la palabra. Gracias, amor, por orar por la palabra. Esta imagen que usted va a ver allí, la está viendo mucho en los noticieros, en las redes sociales, sobre todo los que estamos muy pendientes de las cosas con Latinoamérica. Y usted conoce estos cruceros que están bordeando el Mar Caribe y van a una operación por allí. En medio de todas estas cosas, yo que leo noticias, me doy cuenta que estos barcos que son de guerra vienen dotados de muchas cosas. Hombres, tecnología, entrenamiento, eso cuesta billete, eso cuesta una millonada desplazar esa flota de buques y todo. Y en medio de tantas cosas y operaciones, porque los periodistas empiezan a analizar, mire que esta fragata tiene esto, mire que este buque está preparado para que esto tiene esto, que esto, todo un poco de cosas, me llamó la atención algo, y es que muchos de estos buques están dotados de unas armas llamadas misiles y tienen una capacidad de destrozo de diferentes aspectos. Cuando yo miro un poquitico acerca de la balística y de los misiles, me doy cuenta que realmente hay básicamente dos tipos de misiles. Hay unos que usted llega y los cuadra, toma la distancia, los ingenieros miden todo eso, miran la distancia, miran el impacto, calculan la gravedad y entonces con el movimiento parabólico disparan un misil, disparan una bala, calculan todo el trayecto y ¡pum!, impacta. Esos son los misiles balísticos. Pero hay otros misiles que se llaman misiles de crucero. Esos misiles tienen una particularidad. Ellos son disparados y cuando salen, ellos tienen cierta autonomía, tienen algunos parcialmente, otros totalmente una independencia, donde rastrean el objetivo. Algunos son guiados por satélites, por GPS o INS y empiezan a direccionar, o por el calor, o son programados desde aquí, o en el aire son programados. Hay diferentes formas y llegan y impactan. Entonces son efectivos con respecto a lo que quieren hacer. Aquí les estoy mostrando entonces lo que es básicamente un misil de tierra a aire. Ese es un tipo de proyección. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que queremos compartir con la palabra de Dios y por qué voy con respecto a esto? Porque me doy cuenta que esto de los misiles nos asusta, pero hoy en día ya no solamente se hablan de misiles, hoy en día se hablan de drones. Y ese que está viendo usted allí es considerado, según Amnistía Internacional, el dron más peligroso que tenemos los seres humanos, con una capacidad de destrucción terrible. Este dron tiene la capacidad de llevar varios misiles para poder ejercer sus operaciones de combate. Ahora, en el tiempo bíblico no habían misiles, no habían drones, no habían, gracias a Dios, pistolas, pero sí habían unas armas que nos permiten a nosotros tener una enseñanza. Entonces abra su Biblia, por favor, en uno de los salmos más bonitos, uno de los salmos que tiene unas riquezas bien bonitas, el 127, Salmo 127. Salmo 127, no lo vamos a leer todo, quiero que usted se centre, por favor, en el verso número 4. Número 4, donde hay una arma que es usada como un símbolo, que nos va a empezar a nosotros a introducir en el tema que quiero compartir con usted en esta mañana. Y entonces dice el verso 4, como saetas. ¿Usted sabe lo que es una saeta? Sí.
¿Qué es una saeta? ¿Qué es una saeta? Una flecha. Como una flecha en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces encontramos un instrumento llamado la flecha, que están en manos de ¿quién? De valiente. Pero mire, que si usted mira la profecía que el Señor da a través de Isaías, en el capítulo 49, ahora vamos a Isaías 49, solamente quiero dejarle la base bíblica y textual a donde queremos apuntar con este mensaje. Nos dice el verso 1, usted que es rápido para buscar en la Biblia, ya gracias a Dios, en sus iPads y sus tablets y sus medios electrónicos, usted tiene ahí sus Biblias descargaditas en su celular. Dice el verso 1, dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos, no pueblos cercanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con sombra de su mano, y me puso por flecha, por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. El verso 3 dice: y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque a ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero por mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Lo que quiero notar es cómo el profeta está entendiendo que él ha sido preparado por Dios, que ha sido escogido por el Señor, y que el Señor lo ha trabajado como una saeta, como una flecha, y una flecha solamente sirve si sale de la aljaba y si es efectiva en su labor. De lo contrario, será una arma más ahí. Si no se logra efectividad con el trabajo, con el propósito por el cual fue creado, diseñado y formado, en vano trabajó el herrero, el armero, en vano trabajó. Pero mire la comparación como el Señor llama con esa ternura, y Él dice: yo soy un padre que tengo unas flechas, y entonces Él dice: son mis hijos, y estas flechas están en manos de un valiente y están llamadas para poder ser efectivas. Sin embargo, esta saeta llamada el profeta está diciendo: yo como que trabajé en vano, yo como que ya no tengo fuerzas, yo como que por más saeta de Dios estoy en una situación de estoy perdiendo la recompensa. Eso es lo que está expresando el profeta. Ahora, la pregunta que quiero hacer en esta mañana para avanzar es posible que con toda esa tecnología que hoy en día tenemos, de proyectar, de calcular, de tener satélites, de tener toda una cantidad de estrategias, es posible que preparemos nosotros esos misiles, esos drones, y aunque se hagan los cálculos precisos, no se llegue al blanco a acertar? ¿Es posible? ¿Usted qué cree? ¿Es posible desviar a esos misiles que hoy en día, con toda la tecnología que tienen, es posible desviarlos o no? ¿Usted qué cree? Sí. ¿Es posible distraerlos? Hay unas estrategias donde llegan y les mandan otros misiles, otras cargas, y entonces ellos van a impactar, pero de pronto sienten más calor o detectan otra situación y se desvían y van a impactar en otro lado. Eso pasa. No solamente se desvían, sino que muchas veces hasta hay otros misiles, por ejemplo, que detectan un misil que está en movimiento o algo que esté afectando, y entonces este misil detecta calor y empieza a generarle calor, empieza a dispararle calor para que el mismo misil tenga tanto calor que ¡pum!, se destruye a sí mismo. ¿Sí vea cómo va la tecnología? Y no solamente eso, usted conoce lo que estamos viendo ahí en Israel. Ellos tienen un domo que se llama la cúpula de hierro.
donde ellos cuando ven que están bien, llegan misiles contra ellos, esos drones, ellos llegan, se disparan, cuadran y y interceptan a todos esos en el aire. Entonces sí es posible. Y este gobierno está queriendo invertir en algo que se llama la cúpula dorada, donde quiere invertir nada más y nada menos que 175.000 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo creo que muchos de nosotros aquí manejamos solamente cientos de dólares. Algunos manejamos miles de dólares ahí cuando algo está, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50, lo que sea. Algunos manejan cientos de miles. Yo no sé si usted ya maneja millones. $1 millón ya es mucho dinero. Hay otros que manejan 50 millones, 100 millones. Estamos hablando no de 100 millones ni de 200 millones, estamos hablando de 175.000. Eso es mucho billete. Eso es muchísimo lo que se quiere invertir para crear una cosa que se llama la cúpula de oro, la cúpula dorada. Entonces, ¿cuál es el secreto de los misiles, de los drones y de las saetas? Diga conmigo, ser efectivo. Ese es el secreto, la efectividad, el éxito. Ahora, esa palabra me llama mucho la atención y quiero que usted y yo entendamos, porque nosotros somos como saetas preparadas por el Señor, que hemos sido marcadas para nosotros acertar en el blanco, ser exitosos. Sin embargo, muchos de nosotros estamos por ahí como que no siendo tan efectivos en lo que tenemos que hacer, en lo que se nos ha encomendado. Y entonces, cuando usted ve el libro de los Proverbios, en el libro de Proverbios, ya estoy terminando lo que va a ser este tiempo, en el capítulo 3, este es el mensaje que yo le he puesto como título, se llama Formados para acertar. Diga conmigo, yo fui llamado, dígalo con convicción, diga, yo fui llamado, ahora dígalo creyendo, diga, yo fui llamado para acertar. Usted no fue llamado para estar ahí como esos ahí todos locos. Yo me acuerdo de un artículo que leí en el periódico en los años 90 cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico. ¿Se acuerda esa guerra que hubo? Donde los de Irak lanzaban misiles contra las bases y todos los norteamericanos, y los americanos también mandaban sus Tomahawk y mandaban sus misiles contra allá. Y lo curioso que decía ese artículo que yo leí en la revista, creo que fue en Newsweek, en esa revista, decía que mientras los americanos disparaban y sabían dónde habían acertado, los iraquíes disparaban y prendían CNN para ver dónde habían impactado. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso. Y yo creo que muchas veces nosotros que tenemos un Dios bueno, un Dios que hace flechas buenas, bien efectivas, de bronce bruñido, o sea, no es cualquier material que invirtió, porque hay piedras que eran de piedra y otras eran de hueso, otras pero es bronce, les invirtió, o sea, metal fuerte, bueno, y el Señor se toma todo ese trabajo para hacernos, y muchas veces no estamos siendo efectivos en la vida, no estamos acertando en lo que debemos de ser. Entonces hay solución. Libro de los Proverbios, capítulo 3, en el verso 6 llega y dice, reconócelo, búsquelo usted allí, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer primero que tenemos y estamos en sendas torcidas, que estamos en caminos que no son los correctos. Y si nosotros hacemos eso, entonces ahora podemos buscar de Dios y aún así el Señor va a obrar en nuestras vidas. Ese es el amor de Dios. Creo que mucha gente está logrando ser exitoso en muchas cosas. El mundo está siendo exitoso, por ejemplo, si se mira de las cosas, en las cosas terrenales. Las personas creen que porque ya lograron una carrera, ya es exitoso. Que porque ya compró una casa, ya es exitoso. Hay personas que dicen, no, ya lo casé, ya mi hijo se casó, yo ya cumplí, ya me desligo. Y cree que ya es exitoso porque logró algo. Eso es porque la mirada es terrenal.
Y por eso pensamos que el éxito y el lograr lo que es algo vano, algo pasajero, es algo allí. Pero si nosotros somos espirituales, ¿cuál debería ser nuestro éxito? ¿Qué sería el éxito para nosotros? La relación con Dios. Disparados, nosotros deberíamos ser como unos misiles tierra-aire, llegar al cielo. Sin embargo, la Biblia dice que después el cielo va a bajar a la tierra y va a haber una tierra nueva y un suelo, o sea que el cielo solamente es un momentico, porque nosotros regresamos, pero a una tierra nueva. Pero yo le entiendo lo que quiere decir. El objetivo de nosotros es la salvación, ser salvos, ¿cierto que sí? Pero mientras estamos en la tierra, porque si estamos acá en la tierra, si Dios quisiera que usted fuera realmente salvo, en el momento que usted de verdad, de todo corazón se arrepintió y usted pidió perdón por sus pecados y usted dijo, Señor, perdóname, y el Señor dijo, listo, lo cumplió, ahora es salvo, usted hubiera sido disparado y ya no estaba aquí. ¿Pero por qué nos dejó acá? Para servir a otros, para ayudar a otros. Y es fácil entretenerse, es fácil uno llegar y salir y encontrarse con otros misiles que lo desvíen a uno. Y desviarse por algunos señuelos por ahí. O que empiecen otros a meterle tanta mirada a uno que uno, como esos misiles, le empieza a generar calor y uno ¡pum!, se empieza a reventar. Y entonces llegan los aplausos. Y llega la fama para uno, y yo estoy el triunfo, y llega el dinero, y lo que no se da cuenta es que la gente empieza a calentarse, y cuando menos piensa, ¡pum!, le reventó. Él le subió los humos a la... ¿Sí escuchas esa frase? Eso pasa. Entonces, si nosotros estamos en esta tierra, es porque hay un propósito, es porque hay una razón de ser. Ningún arquero hace flechas si no las va a usar. ¿Cierto que sí? De nada le sirve a un ejército, del que sea, la nación que sea, tener las armas que sea, si no entrenan, si no se preparan. De nada sirve. De nada sirve. Entonces, creo con todo el cariño, que usted y yo fuimos llamados para ser efectivos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué usted está en esta tierra? Diga conmigo, porque yo necesito aprender a comportarme en esta tierra. ¿Qué necesita usted? Aprender a comportarme en esta tierra. Mire, nosotros fuimos llamados para poder cumplir la voluntad de Dios. Dígale a la persona que está sola y por el derecho le despierto, le dice, fuiste llamada, dígale, fuiste llamada para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí quieren conocer la voluntad de Dios? Hay muchas personas con las que yo hablo y me dicen, mire pastor, yo no sé qué propósito tengo en la vida. Mira pastor, yo no sé si yo vengo a la iglesia, yo canto y sí, soy salva, pero yo no sé qué hacer en la vida. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y entonces son como flechitas, preparaditas y todo, pero no están siendo efectivas como debería de ser. Entonces vamos a hablar de cómo cumplir la voluntad de Dios. Y para ello entonces, en esta mañana, voy a hablar, por lo menos a manera de introducción, de 6 mitos que hay en contra de la voluntad de Dios. 6 de los que encontramos. 6 señuelos, 6 distractores, 6 conceptos, 6 ideas que tiene la gente con respecto a la voluntad de Dios, con respecto a conocer lo que es la voluntad de Dios. Y si usted tiene papel y lápiz, prepárenos porque vamos a mirarlos de manera muy puntual. El primero de ellos que quiero tocar en esta mañana, porque vamos a descubrir cómo podemos nosotros cumplir la voluntad de Dios para ser efectivos. Cuando descubramos lo que Dios quiere para mi propia vida, ahí entonces nosotros podremos ser acertados. Lo primero que quiero que miremos en esta es lo que yo le he colocado como el mito
del sistema del posicionamiento global. Lo que usted se acuerda o le dice del GPS, esa palabra GPS es eso, el sistema de posicionamiento global. ¿Y qué quiero decirle esto? Es pensar que Dios como que tiene un mapa preparado, un destino para cada persona, y entonces ya le ha marcado un lugar y la persona entonces necesita conocer todo para poder llegar y ser efectivo en ese camino, para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y lamentablemente, mi amigo, mi amiga, Dios no nos da un mapa tan detallado. Dios nos da a nosotros una ruta tan puntual. Y yo le doy gracias a Dios que así no sea, que Dios no nos haya dado a nosotros un mapa tan esquematizado ahí para nuestra vida. Porque esto no solamente haría que la vida sea aburrida, porque si usted ya sabía que iba a nacer en la fecha tal, que iba a terminar sus estudios en el año tal, que usted se iba a casar en el año tal, que usted iba a tener tantos hijos y se llamaría en el año. Si usted tuviera todo eso, la vida sería aburrida. Si usted supiera que el 31 de diciembre de este año usted va a estar con la camisa tal, con el vestido tal, en tal lugar, pues usted ya dice, no, eso se va a cumplir ya, eso ¿para qué? Pero si usted supiera también que, por ejemplo, si usted es un adolescente y dice, cuando tenga 25 años me van a llevar al Baptist, me van a llevar al hospital y me van a hacer un examen y me van a encontrar X cosa y me van a hacer un tratamiento, usted si tiene 12, 15 años, a la edad de los 20 y tanto, usted ya se empieza a preocupar. ¿Cierto? Va a llegar a los 20 y tantos, a los 20 y tantos me va a pasar esto. Ay, sí, yo me quiero casar con fulana. Ay, pero es que de fulana me va a poner los canchos. No, pero aquí ya sería una vida aburrida, monótona, harta, ya reprogramada, computarizada. Sería una vida sin sentido. Ahora, yo no quiero decirle esto. Yo sé que en algunos aspectos el Señor es muy puntual. Y a mí me asombra, por ejemplo, cuando usted lee el primer libro de Samuel en el capítulo 10, cómo Dios es tan específico con Samuel y con el rey Saúl. Porque el rey Saúl está buscando, no es rey todavía, Saúl es un joven que está buscando unas asnas, se le perdieron las asnas del papá, y entonces en medio de esa búsqueda el Señor llama a un profeta y le dice, mire, ese va a ser el futuro rey, si usted lo va a encontrar, es un muchacho así, así, y le da las características, luego se encuentran, comen juntos, y cuando se van a ir, el profeta le dice a Saúl, mire Saúl, usted ahorita va a salir de este lugar y se va a encontrar con 2 hombres ahí junto al sepulcro de Raquel. Y después de eso, usted va a salir y se va a encontrar después en la encina de Tabor con 3 hombres y le van a dar comida, unos vinos, otras tortas, y después de eso usted va a ir a la guarnición de los filisteos allí y se va a encontrar con una cantidad de profetas y van a cantar y van a adorar y van a bendecir, y después de esto el Espíritu de Dios va a descender sobre usted y usted va a empezar a profetizar y su espíritu va a ser mudado, y después de esto usted va a bajar a Gilgal. Y ahí en Gilgal entonces usted va a hacer holocaustos, va a hacer sacrificios, y yo voy a bajar. Y después le dice, y va a esperar 7 días. Mire, ya la vida de Saúl, por lo menos durante ese tiempo, ya estaba programada. Él ya sabía que iba a pasar 1, y el 2, y el 3, y todo iba a pasar. Sin embargo, es el único caso en la Biblia que yo veo así tan detallado. Porque cuando yo, por ejemplo, miro la vida de Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, como sale un misil, como sale la flecha de la java, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Usted no lo conoce, usted no sabe para dónde ir. Y yo me imagino al señor Abraham agarrar su morralito, agarrar su maletica, cerrar la puerta, echarle la clave, borrar todo y después pararse y decir, ¿y ahora para dónde voy? Arranco para la izquierda, me voy para la derecha, voy ¿para dónde voy? Agarro hacia el norte, agarro hacia el sur, me voy por la 75, agarro por la 95, ¿por dónde me voy? US 1 para Homestead o US 1 hacia, ¿para dónde? Así me imagino a Abraham.
Él no sabía para dónde ir. Cuando yo miro el pueblo de Israel, también me doy, por ejemplo, cosas de que Dios obra de tal manera que a veces no le muestra a usted la ruta. ¿Se acuerda usted de la columna de nube y el fuego que iba guiando al Señor, al pueblo, paso a paso, y se paraban a un lado y ahí tenían que armar el cambuche y volvían otra vez a moverse, pero todo era guiado por el Señor? Entonces algunas personas equivocadamente piensan que hasta que Dios no me diga lo que yo tenga que hacer, entonces no puedo cumplir la voluntad de Dios. Así no es. Diga a la persona que salió, así no es. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, pero lamentablemente no siempre es así. Lamentablemente no es así. El segundo obstáculo que yo veo que la gente tiene para no hacer la voluntad de Dios, para no cumplir la voluntad de Dios, yo le he puesto como el mito del sufrimiento y del dolor. ¿Por qué hablo de esto? Porque es un mito que habla de miseria, habla de dolor, de quebranto. Porque están viendo a Dios como un aguafiestas celestial, como alguien que quiere presentarse en nuestra vida para hacernos sufrir, para hacer nosotros pasar dolor. Y entonces, cuando nosotros miramos este mito, es algo, estamos entendiendo que hay gente que dice, mire, yo sé que eso de ser cristiano, eso es algo muy serio. Eso de ir a la iglesia es algo para gente valiente. No. Eso de uno ser creyente, eso es algo serio. Y eso tiene un alto costo. Eso hay que dejar muchas cosas. Eso uno se tiene que abstener de tantas cosas. Eso yo voy a tener que dejar de estar con mis amigotes el fin de semana para ir a la iglesia a cantar y adorar al Señor. Eso de ser cristiano va a hacer que yo deje mis fiestas y mi rumba, mi billete, para empezar ahora y eso como que la gente dice, yo no estoy dispuesto. Y ven el cristianismo como algo tortuoso, como algo de no haga esto, sí haga esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pecado esto, cuidado aquello. Y entonces la gente se dice, no, por eso es que yo no hago la voluntad de Dios, porque empiezan a ver el cristianismo desde esa perspectiva. Hay gente que equivocadamente piensa de esta manera. Y entonces ahí es donde yo encuentro la afirmación que hace un día Jonás. Usted se acuerda de Jonás con Nínive, cuando después ahí en el capítulo 4, él llega y ve cómo Dios tiene misericordia de todo ese pueblo, y ese profeta llega y dice, ¡ay Dios! Eso era lo que yo decía. Eso era lo que yo decía cuando yo estaba allá en la tierra. No, yo por eso me quise ir para otro lado, porque es que eso venir aquí. Jonás tenía miedo de ir a predicar a una nación, a una región como Nínive, porque era demasiado pagana. En esa tierra mataban a todos los profetas que venían a hablarles, a predicarles de otros dioses. Él sabía que estaba corriendo peligro, y por él dice, yo no me voy para la tierra, yo me voy para el otro lado, yo no voy para el destino, yo me voy para otro lado, yo no quiero ser un misil direccionado hacia allá, yo quiero ir para otro lado. Y entonces dice Jonás, pues es que yo tenía miedo de venir por acá. Y además, como yo sé que usted es misericordioso, ¿usted cómo iba a salvar a esa gente que era mala, perversa, idólatra? ¿Cómo iba a hacer eso? Entonces era el temor que él tenía. Él veía la voluntad de Dios como una carga, como un dolor. Y si nosotros miramos otro personaje llamado Job, cuando usted lo lee en el capítulo 3, él llega y dice, el temor que yo tenía, que me espantaba, que me quitaba el sueño, lo que me desvelaba, eso que yo tenía, fue lo que me vino. ¿Sí lo ha leído usted en la vida de Job? Entonces hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios porque sabe que hay un precio que pagar, porque hay algo que hacer o dejar. Y entonces la gente le pone más valor al precio que está pagando que lo que va a ganar por hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Jesús? Jesús está en el huerto de Getsemaní y dice, sí, sé que lo que voy a vivir es duro, es fuerte, es doloroso, sí, pero Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer tu
tu voluntad. Porque Él no estaba poniendo su mirada en su sufrimiento, sino que Él estaba poniendo su mirada en lo que iba a ganar a través de su sufrimiento. Y entre ellos está usted y estoy yo. Tercer mito que yo encuentro cuando las personas ponen obstáculo para no cumplir la voluntad de Dios es el mito de la exclusividad. ¿Y esto de qué me refiero? Es que hay muchas personas que dicen, mire, eso de hacer la voluntad de Dios, eso de conocer cuál es el plan de Dios, eso es para cierto tipo de personas. Eso es para gente muy espiritual. Eso es para gente muy ungida, muy especial para Dios. ¡Ja! Dios le habla la voluntad de Dios, le muestra la voluntad de Dios a los que son predicadores, a los que son pastores, a esos que son misioneros. Pero Dios a la gente del común, la gente no, la voluntad de Dios, ay, Dios tiene preferencia sobre esas personas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 34 y verso 14. Job 34. El Señor habla y nos dice a cada uno de nosotros cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre. Mire, amado amigo, escuche. Dios tiene un plan maravilloso para el evangelista, pero también para la secretaria. Dios tiene un plan lindo y precioso para el predicador, pero también para el que es plomero, para la que es ama de casa, para el que es estudiante, el que es un obrero. Dios tiene un plan específico para aquella persona que es un maestro de escuela dominical o que viaja por el mundo predicando, pero también lo tiene con aquella persona que está ahí en la calle o trabaja en un banco o en una oficina. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Si usted lo cree, diga amén. Así que no diga que usted solamente no puede conocer la voluntad de Dios porque usted no es especial. Usted es especial para el Señor. ¿Cuántos decimos aleluya? Usted puede levantar y decir con su voz, así como el hermano tal, así como la hermana tal pudo escuchar y conocer cuál es el plan de Dios para él. Señor, yo también quiero conocer cuál es el plan y el propósito que tú tienes conmigo. Aleluya. Pero también usted pueda, por favor, orar y decir, Señor, te pido para que esos hombres de Dios y esas mujeres de Dios que están direccionando a otras saetas, también ellos tengan entendimiento para saber a dónde van a proyectar a cada uno de esas saetas que les han sido encomendadas para poderlas mandar. Amén. Esa es una responsabilidad enorme que nosotros tenemos los predicadores desde aquí. Porque yo podía tomarlos a ustedes y apuntarlos a las cosas del mundo, o apuntarlos a la vanagloria, o apuntarlos a esos mensajes psicológicos, o apuntarlos a mensajes humanistas, o apuntarlos para su bienestar, pero estarlos desviando del propósito de Dios. Y yo estoy aquí como un portamisiles, es para proyectarlos, para que ustedes cumplan la voluntad de Dios también. Por eso necesitamos orar por los hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen así sea? Tampoco piense que Dios solamente tiene un plan exclusivo para los judíos, para el pueblo santo y escogido de Jehová. No, Dios tiene un plan con ellos, pero también con nosotros. Quien piensa que son más especiales los judíos que nosotros los viles gentiles, tiene una total ignorancia de las Escrituras y la palabra del Señor. Así que, mi amigo, repórtese para el servicio y usted además dispóngase para rendirse a la voluntad de Dios, y usted pueda entonces, sin importar quién sea usted pueda cumplir con la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 5.
lo he llamado el número 4, gracias, número 4, el mito de las manifestaciones milagrosas. Diga conmigo, milagros. Hay personas que creen, que piensan que para uno conocer la voluntad de Dios tiene que haber un acto, una manifestación sobrenatural, paranormal, que tienen que aparecer cosas extraordinarias en la vida para poder saber y conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Tiene que haber alguna señal, o escuchar alguna voz, o tiene que ver un ángel que venga desde el cielo para decirle: así dice el Señor para tú. Hay gente que piensa eso, y yo creo en milagros. Aquí hablamos de varios milagros antes de empezar la predicación. Yo creo que Dios habla también. ¿Cuántos dicen amén? Si yo escuché la voz de Dios siendo un niño, no sabía que era la voz de Dios, pero yo escuché su voz y he escuchado su voz, así que yo sí creo en milagros y yo creo en la voz de Dios. Yo creo que Dios habla, pero no siempre vienen manifestaciones sobrenaturales y gloriosas para poder escuchar la voz de Dios. Permítame ampliar este punto con detalle. Vamos al primer libro de Reyes. Cuando nosotros vemos la conversación que está teniendo el profeta Elías en el capítulo 19, él está pasando por un momento bien especial en su vida, algo que lo va a marcar, y Dios le va a hablar a Elías. Porque yo creo que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Yo creo que Dios habla. Y en el capítulo 19 entonces leemos que dice: Dios le dice a Elías: Elías, sal fuera y ponte en el monte de Jehová, delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba. Mire, el mismo Dios pasando delante de los ojos ¿de quién? De Elías. Pero ¿cómo pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué había? Un silbo apacible y delicado. Mire, muchas personas que yo conozco quieren que Dios les hable a través de terremotos. Que Dios les hable a través de poderosos vientos y no a través de suaves brisas. Hay gente que quiere temblores, y no estoy hablando solamente de los temblores que siente la gente no estoy hablando de esos temblores. Hay gente que quieren que el Señor los estremezca cuando los habla, pero no quieren escuchar a Dios en el tiempo del silencio. Hay personas que están esperando que haya un ciclón celestial, espiritual, una corte de ángeles montando en manadas de caballo, galopando fuertemente, y que bajen los ángeles y con trompetas de oro les revele cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida. Es que a mi pastor nadie me habla. Yo nunca he visto un ángel. Yo creo en los ángeles, yo creo que se manifiestan, pero siempre que yo veo los ángeles en la Biblia, siempre los veo trayendo una revelación, trayendo un mensaje, haciendo algo. Hay mucha gente que dice: yo vi un ángel. Ay, hermano, yo vi un ángel. ¿Cuántos aquí han visto ángeles? Levante la mano los que han tenido experiencia con ángeles. Claudia, nadie más. Yo creo que eso es parte de la vida sobrenatural que debemos de vivir, porque si nuestro Dios es sobrenatural y vivimos de ese Dios sobrenatural, cosas sobrenaturales van a vivir. Pero hay personas que constantemente están viendo ángeles. Usted no conoce ese tipo de predicadores y mensajes que un ángel me mostró, que un ángel me dijo, pero hay otros que yo vi el ángel. A mí me pasó en Cali. Había una hermana, cuando yo iba a los grupos bíblicos, a las 6 de la mañana me llama
y me dice, hermano, venga, tengo que contarle algo. Yo le decía, pero si está muy temprano, hermana, no, venga rápido. Es que se me presentó, yo vi al Espíritu Santo de Dios. Yo estaba empezando en el ministerio y cuando le dicen que vio el Espíritu, yo dije, oiga, yo he escuchado que hay gente que ha visto a Jesús, al Padre nadie lo ha visto, pero que vio al Espíritu Santo. Mire, yo arranqué como alma que lleva a Cristo. ¡Fum! Yo arranqué, ¡fum! Me fui para la casa de ella. Yo quería saber cómo era el Espíritu Santo. Cuando llego, esa mujer está quebrantada, está llorando, sollozaba, ya casi no podía ni hablar. Hermano, es que lo vi al Espíritu Santo. Y empieza esa inquietud, esa intriga. Vio al Espíritu Santo. Pero hermana, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que? Mire, hermano, yo estaba orando en mi cuarto y de pronto yo sentí la necesidad de irme al patio a orar. Y entonces cuando yo voy llegando al patio, ahí estaba él. Y más de uno estaba, así estaba yo también, como usted está con esos ojos abiertos, como era el Espíritu Santo. Y cuando yo veo al Espíritu Santo, ahí estaba él. Y yo estaba con el corazón, mira el Espíritu Santo, ¿cómo es? Me dice, era una palomita blanca, estaba ahí en el patio. Y esta mujer me hizo a mí salir corriendo y todo, casi me desayuné, para que me diga que vio una paloma. Yo he escuchado gente que dice, se me presentó un ángel y las plumas eran blancas, lindas, blancas. Sí, ¿y qué le dijo? Nada, pero ahí estaba, hermano, ahí estaba. Yo lo vi, ahí estaba Angelito con el cabello rubio. ¿Pero qué le dijo? Nada. ¿Qué hizo? Nada. Ay, sí, como si los ángeles fueran modelos del cielo que vienen a la tierra a modelar y decir, míreme las plumas blancas, cabello, no digo nada, ni hago nada y me voy. Los ángeles no son eso. Pero yo sí creo en manifestaciones gloriosas. Yo sí creo. Ahora, es verdad que muchas veces Dios habla a través de manifestaciones gloriosas, pero muchas veces no. A veces Dios habla de manera suave y sutil, como cuando usted abre su Biblia y pasa una página. Y ahí usted conoce la voluntad de Dios. Como cuando viene alguien con una humilde opinión o concepto, consejo, para decirle, hermana, esto es. Y usted sabe que ahí está Dios. Cuando yo leo el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, en el verso 18 dice, la senda de los justos, mire que estamos hablando del camino, del trayecto de la bala, del misil, del dron, de la saeta, el caminar. En la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. Usted se despierta, usted está oscuro ahí, en la oscuridad, usted no ve nada. Pero pasan los minutos y usted va a ver un alba grisácea. Y pasa el momentito y usted va a ver los colores y las sombras. ¿Cuántos aquí nos toca madrugar y muchas veces levantarnos cuando está oscuro el día? ¿Y cuánto hemos contemplado ese cielo tan hermoso que hay aquí en la Florida, en Miami? Esos colores, esas pinturas que uno ve, que uno quiere hasta tomarle la foto. Y está preciso, el hermano Humberto le tiene que haber pasado, está preciso, pero uno agacha la cabeza a buscar dónde está el celular, cuando saca, ya el cielo cambió. Los colores, el contraste, todo cambió. Pero después de esos colores, ¿qué viene? El mediodía, y usted ve eso resplandeciente, clarito. ¿Sabe? Así es la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces usted no ve nada. A veces usted ve, lo único que ve es sequedad, poco, el banco ahí arrastrando. Pero a medida que pase en la senda del justo, como la luz de la aurora, va a llegar el mediodía y usted lo va a ver y lo va a poder conocer. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Número 5. En el número 5, el quinto mito,
es el de la oportunidad perdida. ¿Y qué refiere esto? Hay muchas personas que dicen, ¿sabe? Yo cuando joven tuve la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, pero algo me entretuvo por ahí, algo empezó a mí como a seducirme y yo me dejé desviar y yo ya perdí el norte, el objetivo, y empecé yo a hacer otras cosas y yo perdí la oportunidad de haber hecho la voluntad de Dios. Hay personas que están pensando eso y yo quiero decirle, y no sé cuántas nos estén viendo allí a través de los videos, pero si usted tuvo la oportunidad y la dejó perder, si a usted se le pasó, si usted se entretuvo, si usted se desvió, si usted todavía está en los planes de Dios, porque creo que está en los planes de Dios, nunca es tarde para usted. Nunca. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así dice el libro de los Salmos. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios va a cumplir su propósito en ti. Tal vez ya no tenga las fuerzas de antes. Tal vez ya no tenga la juventud de antes. Tal vez ya no tenga el vigor de antes. Pero cuando alguien está con el Señor, así como dijo Josué y así como dijo Caleb, cuando vieron el monte dijeron, ese monte es mío y yo todavía tengo fuerzas para luchar. Dios dijo que ese era mío y lo voy a poseer. Así que nunca es tarde para usted. ¿Cuántos decimos amén? Dios cumple lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Por eso me gozo cuando yo leo el libro del profeta Joel, por ejemplo, cuando él dice en el capítulo 2, yo voy a restituir lo que se comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta. Eso me habla a mí de esperanza. Todavía hay esperanza para poder cumplir y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que si usted cree que ha perdido algunos años, permita que Dios le dé un nuevo comienzo en esta mañana. Ahora, lo que sí quiero decirle con todo el cariño es esto. Si usted es una saeta que está en las manos del Señor, el secreto para ser efectivo es estar en las manos del Señor. Si usted se aparta de las manos del Señor, eso es como cuando usted tiene su GPS, programa la ruta, el destino, y arranca y se queda sin internet. Ahí hay problemas. Mientras usted tenga cobertura y usted arrancó con su carro y se entretuvo por acá y ay, yo necesito comprar esto aquí en el Publix y se paró. Y después, ay, me olvidé que tenía que llevar esto para tal lugar. Ay, ahora yo quiero ir para... El GPS va a estar como loco reorientando la ruta. Ayer veníamos con Claudita y nos dijo, vaya por acá. Pero de pronto dijo, hay tráfico allá adelante, mejor viene por acá. Y retoma el ruta. Ahí no hay problema. El GPS tiene el control. Pero cuando usted no tenga internet, ahí sí hay problema. Así lo que quiero decirle con todo el cariño es, si usted está en la presencia de Dios, usted está seguro. Jesús dijo, ustedes, apartados de mí, nada pueden hacer. El secreto es entonces permanecer en la presencia de Dios, porque el separarse de la presencia de Dios trae muchos peligros. Y no tengo tiempo para hablar de esto ahora porque quiero terminar con el último mito que vamos a encontrar, y es el mito del misterio muy oculto. ¿Cómo se llama? El misterio muy oculto. Este es el tipo de personas que piensan que la voluntad de Dios es algo tan exclusivo, pero tan exclusivo. No lo confunda con el segundo mito, que era el de la exclusividad, que es tan exclusivo el conocer la voluntad de Dios, que es que Dios necesita entregarnos o hacer gente super hiper mega espiritual, gente super hiper inteligente, gente con mucha capacidad
pueda conocer la voluntad de Dios, y entonces necesita escudriñar en lo más profundo y llegar a lo más oscuro allí para poder salir a flote con algo llamado: encontré la voluntad de Dios. Yo no sé si los pastores Moore conocieron de un libro que en el año 91 se hizo muy famoso, que se llamaba Los Códigos Secretos de la Biblia, de Michael Granson. En pocas palabras, ese hombre se puso a meter la Torá. No funciona con el Nuevo Testamento, no. Solamente con la Santa Torá. Y meten los textos en el computador y empiezan a contar cada cantidad de letras, y entonces contemos cada 3 letras y el pan y tan la letra, ay, aquí dice tal cosa, y empiezan a salir cosas como Saddam Hussein y un poco. ¿Se acuerdan de esos pastores? Y la gente dice: ¡ay, la Biblia tiene esos códigos! ¡Ay, la Biblia! Pero es que resulta que tocaba meter eso en un super hiper mega programa que no lo tenía Raimundo y todo el mundo, que no todo el mundo lee hebreo. Y pregunto, ¿será que Dios dio su mensaje para solamente unos super hiper mega exclusivos, ungidos, inteligentes, con poderosas computadoras? ¿O nos dio un mensaje para que todos y cada uno de nosotros conociéramos la voluntad de Dios para nuestra vida? Está al alcance, dígale a ese hombre que está a su lado, está al alcance. ¿Sabe? ¿Se acuerdan del personaje de Sherlock Holmes? ¿Cómo le decía Sherlock a su amigo? ¿Cómo llamaba al amigo? Watson. Y entonces cuando descubrían algún detalle, la pista, ¡ay! Encontraron la cosa. ¿Cómo le respondía Sherlock? Le decía: elemental, querido Watson. Elementary, dear Watson. Elemental. Dios no quiere que nosotros seamos uno elemental, querido Watson. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos descubrir y deleitarnos al conocer la voluntad de Dios. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 4, dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es exclusivo. Cuando dicen amén. Amén. Y si usted se pone de pie, le voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 21, y con esto terminamos. Versículo 27, perdón. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 7 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Así que la voluntad de Dios no es algo que usted necesite meterse tantas horas de ayuno y oración para que Dios le hable. Se cuenta la historia de Abraham Lincoln, que llegó un momento donde él, después de tantos intentos, campañas y todas esas cosas, y de fracasar una y otra vez, él se va con la vieja Biblia de su mamá a un bosque, ya se interna, y él dice: Señor, no me saques de aquí hasta que no me transformes. Yo sé que hay necesidad de nosotros buscar de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero Dios no puede ser chantajeado. Dios no puede ser comprado. Te oro y tú me hablas. Te ayuno y tú me respondes. Voy y evangelizo y entonces tú me das. Yo oro, ayuno, predico, no para recibir, sino porque quiero permanecer en Él. Y Él se encarga de agregar, de dar, de mostrar, de enseñar. Cierre sus ojos y oramos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo.
transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.